SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. ¡Qué alegría! Con Aimar Bretos. Me levanto a cualquier hora en mi casa de Chiclana y me ducho en la mañana con amor. Un zumito, una tostada, cafelito y mermelada. Desayuno con mi hermana con amor. Me gusta vivir la vida a mi manera, igual que si río y si canto la noche entera. Y es que el amor y la gente son mi lucha, y tú te crees que para ti soy una hucha. Mi corazón y mis entrañas son un muro, que tú de mí y de mi cuerpo no ganas un duro. Ay, hermana mía, échame un poquito de ajo con ese hermano y con su hijo al carajo. Ay, qué rico y qué fresquito está el gazpacho, que estoy hartita de vivir con mamarracho. Entre el pan y mi boquita, dos mosquitos cojones. Cierra a esta hora la capilla ardiente de María Jiménez en el Ayuntamiento de Sevilla. Más de 30.000 sevillanos le han mostrado allí durante toda esta tarde-noche su cariño, y ya mañana los restos de la cantante se van a trasladar en coche de caballos hasta su barrio, a Triana. Allí en la capilla ardiente, que está cerrando ahora mismo, además del féretro tapado por un mantón de Manila negro, que era de su madre, allí además del féretro hay una foto enorme de María Jiménez, que es la foto de la portada de su disco Átame a tu cuerpo. Allí está Jaime Navarro. Jaime, buenas noches. Buenas noches. En estos momentos se cierran las puertas de la capilla ardiente de María Jiménez, donde desde la 1 de la tarde más de 30.000 personas han acudido a dar el último adiós a una de las más ilustres artistas sevillanas. Un talento que quedará grabado en la memoria y en los casetes de los sevillanos por siempre. Y he venido a verla. Bueno, a verla. He venido a despedirme de ella, porque era muy buena, era sevillana, siempre que desde que salió me ha gustado. Tengo las cintas cassettes antiguas, como son antiguas ya. Tengo la cinta de ella por lo menos 5 o 6 o más. Descrita por el alcalde de Sevilla como una trianera universal en su barrio, el cariño a María Jiménez será eterno, una figura que deja una huella imborrable y que se agranda más si cabe cruzando un puente. En mi casa la conocíamos de siempre, nació en la calle Betty en el número 3. Una artista a la cual yo conocía bastante bien. A mí me ha dado mucha pena, lo mismo que ella que la Campo. Fue una mujer muy querida. Su legado trasciende más allá de la música, mensajes que llevan su firma, que serán recordados por la transmisión de valores indispensables en una sociedad moderna, como reconocía la propia cantante y amiga de María Jiménez, María José Santiago. Fue de las primeras mujeres que es transgresora, ¿no? Es una persona que luchó mucho por la igualdad de la mujer, hacía lo que le daba la gana. Ella no miraba si estaba bien o estaba mal. Era una mujer increíble, increíble. Desde las 8 de la mañana la capilla ardiente volverá a abrir sus puertas hasta las 10 y será a las 11 menos cuarto cuando el féretro de María Jiménez será trasladado a la parroquia de Santana en un coche de caballos que recorrerá el centro de Sevilla, donde se celebrará la misa de funeral. Al término de la misma, de nuevo un coche de caballos trasladará el féretro al cementerio de Sevilla para dar el último y más íntimo adiós a la trianera. Ay, hermana mía, échame un poquito de ajo con ese hermano y con su hijo al carajo. Ay, qué rico y qué fresquito está el gazpacho, que estoy hartita de vivir con mamarracho. Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. ¿De qué hablamos al hablar de María Jiménez? Yo quiero hablar de clase. Me parece muy difícil hablar de María Jiménez sin hablar de clase. Yo ya sé que hay gente que escucha esta palabra y se mete debajo de la mesa porque, abro comillas, todos somos iguales y tenemos las mismas oportunidades. La oportunidad de que te limpien la cocina y la oportunidad de limpiarla. Pero digo que es imposible hablar de la fuerza de María Jiménez, del torbellino que supuso en España María Jiménez, sin referirse a su pobreza, a la pobreza de su familia en Triana, y sin referirse a la inmigración que tuvo que hacer de adolescente a Barcelona para ponerse a limpiar casas con 15 años. Porque quien canta desde ahí sangra. El descaro, el destemple, y la rabia de Jiménez es el descaro, el destemple y la rabia de quienes pasaron hambre y se han jurado a sí mismos no volver a pasarla nunca más. Y esto pasa en el canto, esto pasa en el deporte, esto pasa en cualquier esfera de salir, solo vuelve con los pies por delante.
Hoy he preguntado por ella a gente que sabe, gente que la ha tratado, a gente que conoce mucho más que yo, a María Jiménez. Mira lo que me dijo uno que además dio el pregón en el Festival del Cante de las Minas y entrevistó a la leyenda Manuel Agujetas, que es mi amigo Antonio Lucas. Llevaba encima la desazón de la pobreza de Triana y su voz salía de los patios interiores de la mierda de vida que tuvo que soportar durante tantos años. Se refería, supongo, al hambre, se refería a la muerte de una hija, se refería a un marido maltratador con el que se casó 3 veces. Joder, si había que cantar se acabó. Un día pasó por delante de un tablado flamenco en Barcelona y le dijo al dueño: quiero cantar. Y cuando se puso a cantar, el dueño alucinó porque aquello se llevaba por delante a todo el mundo. Estaba echando por su boca los cristales rotos que se ponen encima de los muros de piedra para evitar que los que quieran robar manzanas las roben, ¿no? Bueno, ya tenía hambre y tenía rabia. Y se convirtió en ese momento en una fuerza de la naturaleza que dijo, cuando ya creció, cuando por fin pudo mirar atrás: yo era yo y era solo yo, era María Jiménez, y lo que hacía, lo hacía yo sola. Vete a otro pueblo, engaña a otro. Un beso, Javois. Un bicocho hasta mañana. No tienes recursos, no, mamarracho, mamarracho. Desde Sevilla, hoy Ángel Munarriz, jefe de investigación de Infolibre. Munarriz, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Desde Barcelona, Lola García, directora adjunta de La Vanguardia. ¿Cómo estás, Lola? ¿Qué tal? Buenas noches. Y en Madrid, a mi lado, el escritor y, a pesar de todo, buena gente, Juan Manuel de Prada. Buenas noches. Muy buenas noches, Aymar. Jueves 7 de septiembre, hora 25. Hora 25. Aymar Bretos. Vamos a empezar esta noche dejando a un lado la política y mirando a lo que pasa en nuestras ciudades, nuestros barrios, nuestros pueblos. La Fiscalía ha pedido hoy, entre otras muchas cosas, pero ha pedido que se controle la venta de armas blancas a menores porque aprecia una explosión delictiva. Esta expresión es literal, una explosión delictiva. Lo dice la Fiscalía en su memoria anual que han presentado hoy y en la que los fiscales de menores expresan una preocupación casi unánime por el incremento y auge de todo tipo de conductas cada vez más violentas cometidas por niños y adolescentes. Eduardo Esteban, buenas noches. Buenas noches. Eduardo Esteban es el jefe, digamos, de los fiscales de menores en España, fiscal de sala de menores. Tenemos un problema en España con la delincuencia juvenil. La delincuencia juvenil siempre es un problema doble, porque toda delincuencia es un problema, cualquier delito es un fracaso del Estado, pero cuando lo comete una persona mayor, pues bueno, tendrá que pagar las consecuencias, pero cuando lo comete un menor, el fracaso es doble, porque estamos fracasando también en la educación del menor. Por lo tanto, la delincuencia siempre es un problema. Si se ha agudizado el problema, pues parece que sí, parece que precisamente todos los delitos que van relacionados directamente con la violencia han aumentado. Y eso quiere decir algo, por supuesto. ¿Qué tipo de delitos? ¿Dónde han visto un incremento claro? El primero, el más grave de todos, los homicidios. Los homicidios llevamos ya unos cuantos años, desde el año 2017 hacia acá, que van con un goteo, no de una manera preocupante estadísticamente, pero han venido aumentando. Pero este año, pues de 88 homicidios en España, cometidos por menores, me refiero, claro, hemos pasado a 101. No nos alarmemos. Ya. No quiere decir que hayan muerto 101 personas, porque están también los homicidios intentados. Ya. Es decir, que no hay fallecimiento y que además muchas veces al final ni siquiera acaban como homicidios, sino como lesiones. Pero es un notable incremento. Había voluntad de matar. Claro, sí. O por lo menos al principio se sospechaba que la había. ¿Por qué han aumentado? Pues esto sí que lo tenemos, yo creo, que bastante claro, por lo que vemos, por los lugares donde se han producido los aumentos más importantes, que han sido precisamente en las ciudades más grandes, Madrid, Barcelona, y vemos que de los hechos calificados como homicidio que se han producido en Madrid, Barcelona y otras ciudades grandes, pues un número muy importante tiene que ver con las bandas juveniles. O sea que la violencia, la más grave, la violencia que atenta contra la vida, tiene bastante que ver con la presencia y el aumento de la actividad de las bandas juveniles. Bandas juveniles que también detectan los fiscales de menores de toda España otro hecho, y es que ya no se está limitando a las ciudades grandes y las periferias
Aquí antes el hecho se daba básicamente en Barcelona, Madrid y Móstoles, Fuenlabrada, pueblos aledaños a Madrid. Ahora ya no, ahora ya tenemos ciudades como Guadalajara, Segovia. En Segovia hemos tenido hace un par de meses, o hace un mes, un hecho en la provincia de Segovia que era cometido por una banda juvenil. Por lo tanto, se está extendiendo. ¿Y es violencia entre bandas? ¿O son bandas que cometen esa violencia contra gente que no tiene nada que ver? También cometen hechos delictivos contra la propiedad. También participan en robos bastante violentos. O sea, no se limitan solo a esa especie de ajuste de cuentas o de odios entre bandas con denominación de origen. Entonces no se limitan a eso. ¿Hay un retrato robot del menor delincuente? No es fácil, porque además nosotros no tenemos esos son datos que maneja más la policía que la fiscalía. Nosotros no hacemos estadística, yo se lo digo muchas veces a ustedes, a los periodistas, cuando me preguntan, ¿y cuántos había que hayan nacido en el año? Pues mire, no lo sé, porque nosotros lo que hacemos son registros, no es lo mismo. Entonces nosotros registramos delitos, pero no vamos al detalle de los datos concretos de las personas. Pero lo que sí que es verdad es que se está produciendo en este ámbito de la violencia, se está produciendo algo que también se está produciendo en la violencia sexual, una banalización, una trivialización de la violencia. Hay algún hecho que se está repitiendo en algunas ciudades, recuerdo uno de Toledo, que consistía en citarse a través de las redes para pelearse, para pegarse y grabarlo. Voluntariamente, o sea, voluntariamente aceptado. Sí, en la memoria, la fiscal de Málaga dice exactamente esto, que la gente se cita, los chavales se citan por las redes para darse, pero para darse sin control, claro, sin la capacidad de saber que eso puede terminar con su propia vida. Eso quiere decir que para ellos la violencia, o la integridad física no tiene ninguna importancia, que lo desprecian, que no lo valoran. Hombre, eso hay un problema que pasa igual con el sexo. Yo no soy evidentemente partidario de que el sexo tabú que vivimos en nuestra época. No, hay que tener libertad, pero es verdad que el sexo, cuando se hace o se vive absolutamente al margen de la afectividad, pues es banal, es mucho más trivial. ¿Qué están detectando en cuanto a violencia sexual cometida por parte de menores? También ha habido un notable aumento. En este caso, yo creo que hay una pequeña explicación técnica que no tiene que ver con el número, porque ha habido un salto muy exagerado de 688 casos, se ha pasado a 974 de agresiones sexuales, que son los hechos sexuales más graves. Pero yo creo que tiene que ver con dos cosas. Primero, que efectivamente desde hace muchos años, desde 2015 por lo menos hacia acá, viene aumentando progresivamente ese tipo de delitos. Pero en este año lo que ha ocurrido es que la ley orgánica de la protección de la libertad sexual, que modificó el Código Penal y unificó el concepto de agresión sexual, incluyendo también los abusos sexuales. Esta entró en vigor en octubre. Por lo tanto, hubo 2 o 3 meses del año en el que lo que antes eran abusos sexuales pasaron a ser agresiones sexuales. Por eso puede ser que el dato no sea fehaciente, pero lo que sí que es real es que el aumento se viene produciendo, y si sumamos desde el año 2017 hacia acá, se ha aumentado el número de agresiones sexuales en más de un 100%. ¿Y qué hacemos ante esto, fiscal? ¿Hace falta más policías, más profesores? ¿Qué hace falta? Nosotros ni somos sociólogos, ni somos psicólogos, y por lo tanto no sabemos muy bien cuál es el problema real. Pero lo que sí que es cierto es que estamos en los casos, estamos en los asuntos, tomamos declaraciones, conocemos a los niños o a los jóvenes, y vemos cosas y sabemos cosas. Y lo que sí que te puedo decir es que un porcentaje, yo creo que todos los fiscales prácticamente de cada una de las provincias, todos inciden en lo mismo. El acceso cada vez más temprano a la pornografía no es nada positivo, es muy negativo. ¿Por qué? Porque primero se da otra circunstancia: no hay una buena educación sexual. Yo creo que esto lo sabemos todos, o por lo menos yo en todas las reuniones multisectoriales a las que he acudido, siempre se dice lo mismo. No hay una buena educación sexual. Como no hay una buena educación sexual, ¿dónde busca el joven la educación, la referencia sexual? Pues en Internet.
en la pornografía, que la utiliza a modo de tutorial. Si quiero saber cómo son las relaciones sexuales, miro la pornografía. Nadie les dice que la pornografía no tiene nada que ver con las verdaderas relaciones sexuales. Nadie les dice que la pornografía se basa más en el dominio, más en la violencia, más en conceptos bastante negativos. Si es que cuando tienen una buena educación sexual se les puede hablar hasta de la pornografía, se les puede explicar el porqué de la pornografía y no pasa nada, lo van a entender, pero sin embargo al no haber esa educación sexual pues la utilizan de esa manera. Esto supone, como decíamos antes, respecto a la violencia en general, lo mismo, una banalización de las relaciones sexuales, que la vemos no solamente en los autores de los hechos, en los muchachos responsables, también las vemos en las propias víctimas, en las declaraciones de las víctimas. Muchas veces a mí me llama mucho la atención cómo describen las cosas, porque las están describiendo igual que las estamos viendo en pornografía. O sea, hablan igual, de las mismas cosas, de los mismos niveles. También las víctimas. Esto es preocupante. La violencia sexual provocada por menores, ¿las víctimas son siempre menores? No siempre, pero casi siempre. No creo que sea una cosa muy planificada, es decir, no es que un chaval o un grupo de chavales diga vamos a cometer una violación con respecto a una chica de 16 años, no. Yo creo que los hechos surgen como surgen y la víctima puede ser la que esté allí, mayor o menor de edad. Generalmente los hechos se producen de menores con menores. Pero muchas veces hay... Y en grupo fiscal, porque en los últimos meses hemos asistido a muchas noticias de violaciones grupales por parte de menores. Este es un fenómeno que va a más. Yo creo que no tanto. Yo creo que estamos poniendo más el foco sobre él, ¿no? Sí que hay un efecto emulador, evidentemente. Cuanto más se hable de ello, que hay que hablarlo, claro. Hay que hablarlo, pero para educar. No hay que hablarlo porque es que vemos cosas muy peculiares. El delito sexual siempre se ha dicho que es un delito difícil de investigar porque generalmente se hace en la clandestinidad y solo hay una prueba, que es la declaración de la víctima. Bueno, pues ahora no. Ahora los mismos chavales son los que nos ofrecen las pruebas porque les importa más grabarlo que el riesgo que puedan correr con la grabación. Y claro, si tú lo grabas es para pasarlo. Y si lo pasas, no sabes qué va a pasar con la grabación. Y en muchas ocasiones estamos teniendo como pruebas que la policía las consigue y las maneja y nos las pone a nuestra disposición, grabaciones, porque parece que es aparentemente lo que más les importa. No es que sean grupos de menores, muchas veces son grupos heterogéneos, es decir, hay mayores, hay menores, hay incluso menores, en algunos casos, de 14 años. O sea, pero es porque es la forma de... ¿Por qué hay más violaciones grupales entre los menores que entre los mayores? Pues por la propia idiosincrasia de los menores. Los jóvenes hacen las cosas en colectividad, en grupo, normalmente. Los mayores no, y mucho menos estos delitos. Una persona de 50 años que quiera cometer una violación buscará siempre lo oscuro, buscará la nocturnidad, buscará la soledad, por varias razones. Primero por su propio sentimiento y luego para evitar ser descubierto. Me ha hablado de los chavales de menos de 14 años que son inimputables, no tienen una responsabilidad penal sobre sus hechos. A raíz de los casos de violaciones múltiples que hemos conocido en los últimos meses, ha vuelto a dispararse el debate acerca de si hay que bajar la edad a la que se puede imputar a un chaval, a un adolescente, un niño incluso. ¿Usted está a favor de eso? Esto es opinable, ¿eh? Sí. Yo no hago las leyes, por lo tanto, mi opinión cuenta como cualquier otra opinión. Es más, habrá fiscales que le digan que sí, que es mejor bajar la edad penal. Yo no. Mi opinión es que no. Yo confío y tengo confianza y fe en este sistema judicial que tenemos, en el sistema de menores. Creo que está funcionando. Hay muy poca reincidencia en menores, mucha menos que en mayores. Es mucho más eficaz el tratamiento que supone un internamiento, por ejemplo, a un menor, que el tratamiento que supone una pena de cárcel a un mayor. Es mucho más eficaz, se lo aseguro. Hay muy poca reincidencia entre menores. Muy poca, un 8%. De menores, mientras que en el ámbito de mayores estaremos entre el 20 y tantos %. O sea, el 92% de los menores que delinque no vuelve a hacerlo. Por lo menos no vuelven a cometerlos como menores, a lo mejor luego de mayores, pero en el tiempo, que es que en muchos casos en muchos años, solo tenemos ese porcentaje de reincidencia. Y es porque
la filosofía de la ley, por eso digo que yo no soy partidario de cambiarla, la filosofía de la ley no es represiva, la filosofía de la ley es educacional. Lo que hay que hacer es recuperar al menor. Con una frase, si tenemos un mayor y un menor y hay que castigarle por el mismo hecho delictivo, en el mayor buscaremos, desde nuestra perspectiva, buscaremos lo que se merece. Sin embargo, en el menor buscaremos lo que necesita. ¿Por qué? Por lo que decía antes, por lo que decía al principio. La obligación del Estado con el menor es doble. No solamente tiene que procurar reeducarle para que no delinca, sino que tiene que educarle. Es que la obligación de la educación nos afecta a todos los menores, relaciona a todos los menores, y ya no con los mayores. Entonces, por eso digo que yo creo que no hace falta modificar, porque está funcionando. ¿Y bajar a dónde? ¿A 12 años? ¿Y luego hasta dónde? Es que no lo sé, yo no lo veo. Por cierto, sí, es una de las pocas cosas que ha bajado este año, el número de menores de 14 años que han delinquido. Ha bajado, no ha subido. Tiene el fiscal un papel que siempre es complejo en los procesos judiciales, pero entiendo que un fiscal de menores participar en un procedimiento judicial en el que está viendo a las claras como hay un chaval de 14, 15 años que se está jodiendo la vida a sí mismo y se está jodiendo a los demás, tiene que ser muy duro. Pues yo creo que es muy gratificante, porque por lo que te decía antes, es que creo que estamos obteniendo bastantes resultados, bastante buenos resultados. Visitamos los centros con cierta frecuencia y a lo mejor había que ver cómo funcionan esos centros. Funcionan estupendamente. Hay seguridad, evidentemente. Me refiero a los centros de cumplimiento en régimen de internamiento. Hay seguridad. Pero así como la seguridad en una cárcel es esencial y el preso está en relación directa con la seguridad, aquí la seguridad es un poco pues como la que hay en una tienda, la relación es mucho más con los que hacen el tratamiento. Yeah. Incluso antes de la medida, en el mismo procedimiento. En el procedimiento de menores todo gira en torno al informe que hace el equipo psicosocial. ¿Por qué? Por lo que decía también yo antes, porque lo que buscamos no es cómo castigar al menor, sino cómo recuperarle, cómo reeducarle. Entonces nos importa más que lo que ha hecho y lo que se merece, nos importa lo que necesita. Y entonces eso nos lo va a decir el equipo psicosocial, que está formado por un educador, por una trabajadora social y por una psicóloga o un psicólogo. Y ellos son los que nos van a decir qué es lo que le conviene al menor. Y va a ser casi, no digo que obligatorio, pero va a ser casi determinante. Se trata de recuperar, y lo estamos consiguiendo. Entonces, en España hay como unos 200 fiscales dedicados a menores. Yo hablo con ellos a diario, y algunos de ellos llevan más de 20 años en tema de menores, y se han podido cambiar muchas veces de actividad, y no quieren, porque tiene eso de gratificante. También es verdad que nosotros en nuestra especialidad de menores no solamente nos dedicamos al tema de la reforma, también nos dedicamos a la protección de los menores. Y ahí sí que muchas veces, cuando consigues un menor que está en desamparo, consigues que tenga una buena salida, pues ahí sí que es gratificante. Eduardo Esteban, fiscal de Sala de Menores, muchísimas gracias por venir esta noche a Hora 25. Gracias a vosotros, espero haber servido para aclarar un poco las cosas, y me gustaría, si me permites, terminar muy brevemente, porque repetimos tanto lo del aumento de las cifras que parecemos alarmistas, pero de verdad que la situación no está tan mal con los menores. Estamos hablando de más de un porcentaje pequeñísimo de menores. Nuestra juventud y nuestra infancia funciona estupendamente. Yo no tengo ninguna duda. Fiscal, gracias. Buenas noches. Gracias a vosotros. Munarriz, ¿qué nos dicen estos datos? Yo observo que hay una pequeña oscilación de lo que dictaba el sentido común que producía la delincuencia juvenil cuando, por ejemplo, yo era joven, vamos a decirlo así, ¿no? Que yo recuerdo, por supuesto, las calles mucho más inseguras que ahora. Como yo tenía 14, 15 años en Jerez, yo recuerdo que había sitios por los que no tenías que ir. Sigue habiéndolos, ¿no? Pero yo lo veo todo como más seguro ahora. La interpretación que hacíamos los que nos queríamos salir un poco, ¿no? y los que se querían salir del discurso de mano dura, apuntaba muchísimo a lo social. Es decir, hacía falta integración, hacía falta que hubiera perspectivas de que las cosas te fueran mucho mejor si las hacías por el buen carril que si las hacías por el malo, incentivos, ¿no? Para estar dentro, ¿no? Ahora tiramos mucho y muy rápidamente del recurso a lo cultural.
de alguna manera hay una pérdida de un valor, hemos trivializado la violencia, le hemos quitado importancia a la seguridad, a la vida de los demás, hemos trivializado también el sexo, ¿no? Con esa desconexión de la afectividad de la que hablaba el fiscal. No tengo claro que la expresión cultural, digamos que la dimensión cultural del problema abarque tanto como nos parece a los que ya observamos a los adolescentes con ojos adultos, ¿no? Yo creo que habría que volver a explicaciones de tipo social, ¿no? ¿Qué está pasando? Sabemos que esto ocurre en algunas sociedades y en otras no. En América Latina es un problema, digamos, endémico, ¿no? Y en algunas ciudades de Estados Unidos también lo es, y en España nunca lo ha sido. Y en cambio, las ciudades y áreas metropolitanas, ahora también ciudades medias, apuntaba el fiscal, está empezando a ocurrir. Si es detectable en múltiples puntos y antes no ocurría, ¿qué condicionantes sociales se están dando ahí para que sí ocurra, ¿no? Porque, claro, la mirada punto condescendiente que tenemos, insisto, los adultos al mirarlo a los jóvenes, siempre tendemos a sacarnos de la manga la frase de que en nuestros tiempos de alguna manera estábamos ahormados de una forma más tradicional, más respetuosa, y yo, por el contacto que tengo con los adolescentes y la gente joven, como pureta que juega con ellos en baloncesto, me dejan jugar con ellos. Soy un purenial. No es lo que veo. Al contrario, voy a contar una cosa que puede ser anecdótica, ¿no? Pero me parece impresionante cómo se integra a los malos, vamos a llamar los paquetes, en el juego. El nivel de empatía que yo veo, por ejemplo, cuando llega alguien que claramente desequilibra peor un equipo con respecto al otro, y la que esa se formaba a todos los niveles en mi época cuando jugábamos, el nivel de falta de respeto, el nivel de hostilidad, de marginación que yo veía cuando yo era chico, no lo veo ahora ni por el forro, ¿no? En cambio se forman en ciudades pandillas y tal. Bueno, y un apunte sobre sexo. Casi todo ha estado mal, siempre ha faltado educación sexual. Yo lo que creo que es el fenómeno novedoso y rompedor en la pornografía, ¿no? O sea, quiero decir, siempre había pornografía, pero es que el cambio tecnológico es tan determinante aquí, o sea, del menudeo de VHS de mi tiempo al acceso libre y total a cualquier hora a pornografía, que además ocurre como en las redes sociales. Las redes sociales te recompensan el contenido canalla, polarizador, tal, pues la pornografía te privilegia el contenido más crudo, más brutal y más desagradable, ¿no? Yo creo que sí hay un problema. Queda muy beato hoy hablar contra la pornografía y tal, pero yo creo que con el tema de la pornografía hay que pegar una pensada a fondo. Lola, ¿cómo lo ves? Pues coincido bastante con lo que dice Ángel. Me ha gustado mucho la reflexión final del fiscal, ¿no? De que tenemos una juventud pues muy buena, o sea que no había que caer en el alarmismo y es verdad, porque a veces con estas cifras, ¿no? Da la sensación de que, en fin, efectivamente cuando yo era joven las calles eran bastante más inseguras en términos generales de lo que son ahora y íbamos por la calle siendo muy chavales, o sea, no había ese pavor que tienen los padres ahora, ¿no? Pues porque sus hijos no vayan solos a determinadas edades, ¿no? Quiero decir que no hay que provocar tampoco un exceso de alarmismo. Seguramente ese fenómeno que hablaba de las bandas juveniles, a mí me parece que sí que está muy relacionado con lo que decía Ángel, ¿no? Del entorno social y socioeconómico, porque si se produce en ciudades y en zonas metropolitanas en las que hay jóvenes que pues tienen una cierta falta de arraigo, viven una situación de desigualdad, tienen entornos familiares pues complicados, y todo eso provoca una baja autoestima que hace que enseguida se sientan atraídos por este tipo de bandas, ¿no? Que le acaban como dando sentido a sus vidas, ¿no? aunque sean muy jóvenes. Entonces yo creo que eso sí que está muy relacionado con el entorno socioeconómico, y también estoy de acuerdo en el tema de la pornografía en el caso específico de la violencia sexual. En Francia, por ejemplo, se está abordando ya desde hace algún tiempo eso, y es muy complicado, ¿no? Porque poner límite al acceso a Internet, todos sabemos que es complicadísimo, pero la pornografía en términos generales también distribuye una idea del sexo que son imágenes que son violaciones o que asemejan violaciones, y controlar eso por parte de los padres a veces resulta muy difícil. De Prada. Sin embargo, restringir Internet es muy sencillo. En China
Por ejemplo, pues las páginas con determinados contenidos políticos nadie las puede visitar. Creo que... Ostras, no pensaba que tu primera frase de la temporada fuera a ser tan provocativa. No, pero es así. Me tienes muy acostumbrado, pero la primera frase... No, yo creo que la pornografía tendría que estar prohibida. O sea, lo digo delante de todos nuestros oyentes, creo que la pornografía tendría que estar prohibida. La pornografía específicamente, además digital, esta pornografía que permite un acceso instantáneo y podríamos decir infinito, ¿no? Es decir, el Aleph borgiano se ha cumplido sobre todo en la pornografía. Es decir, sí, yo creo que esto tendría que estar prohibido. Esto está haciendo mucho daño a los menores, pero también a los mayores. La pornografía es una causa de rupturas de pareja, de gravísimas perturbaciones afectivas, de adicciones muy profundas también entre los adultos. Entonces yo creo que sí, el tema de la pornografía es un tema que hay que seriamente. Y Munarriz decía, parece uno que es un beato al decir esto. No, yo no creo que tenga nada que ver con ser un beato. Es decir, yo creo que tenemos que tener conciencia del daño que esto provoca, ¿no? Tampoco creo que se pueda deslindar. Se ha hecho una división entre las causas sociales, las causas culturales. De alguna manera forman parte de lo mismo. Por referirnos a la sexualidad, decía Chesterton que la sexualidad es como el agua, que si se encauza es benéfica y si se desborda es destructiva, ¿no? Y el encauzamiento de la sexualidad y en general de los instintos es una de las labores fundamentales de la educación, que siempre la limitamos a la escuela, ¿no? La educación forma parte de la célula en la que naces, de tu familia, del contexto en el que estás, de tu barrio. Y yo creo que lo que caracteriza a nuestra época es la naturalización o liberalización de los instintos, ¿no? También decía Chesterton que uno de los mayores errores de la modernidad era tratar la sexualidad o el sexo como el comer o el dormir, ¿no? Como si fuese una necesidad vital que uno tiene que satisfacer. Y no es así. La sexualidad no es como el comer o el dormir. Uno tiene que ayunar mucho y tiene que velar mucho en cuestiones. Sospecho que esto ya no forma parte del clima ambiental, ¿no? Porque se considera que esto es represivo, porque se considera que esto es pazguato. No, es antropológicamente serio, porque no ha sido ni la religión católica, ni la religión judía, ni la religión musulmana, ni la religión budista. No, todas las religiones y todas las civilizaciones y todas las escuelas filosóficas se han distinguido precisamente porque han entendido que los instintos hay que encauzarlos. Y esto es uno de los graves errores de la modernidad. Indudablemente habría que estudiar el contexto en donde estos niños han nacido, han crecido, hasta qué punto han recibido un ejemplo de sus padres o por el contrario carecen de él por completo. Yo creo que estas son cuestiones profundas que nos interpelan como sociedad, ¿no? Y para las que creo que deberíamos quitarnos ciertos apriorismos o prejuicios que tienen que ver precisamente con esa época a la que se ha referido el fiscal, ¿no? Lo que los antiguos, los romanos, llamaban las virtudes domésticas, por ejemplo, ¿no? Y uno lee sobre las virtudes domésticas en Aristóteles o en Cicerón, ¿no? El pudor, la templanza, no sé qué. Bueno, esto ahora se considera que si defiendes el pudor o defiendes la templanza, que eres como una especie de beata de no sé qué. No, oiga, mire usted, esto lo defendía Cicerón, lo defendía Aristóteles, lo defendía Confucio, lo defendía... y creo que nuestra sociedad, en un afán de liberarse de cadenas, creo que se ha desencadenado, ¿no? Y en este sentido yo creo que habría que hacer una reflexión profunda en todos los órdenes, porque creo que a veces cuando decimos, no, esto es un problema económico, social, son muchachos que están en una situación de precariedad, sus familias, no sé qué, bueno, no, porque también hay muchachos que no están en esa situación de precariedad y tienen el mismo mal. Y lo sabemos perfectamente. Chavales de clase alta organizan este tipo de orgías, este tipo de violaciones en grupo, etcétera, etcétera, que indudablemente están muy ligadas a la pornografía. Porque fíjate, la fantasía que ellos tratan de llevar a cabo en estas violaciones grupales es una fantasía antropológicamente antimasculina.
porque en realidad la fantasía masculina es que un hombre puede colmar, puede dar satisfacción a un montón de mujeres. Y esta fantasía es una fantasía que es totalmente instigada por la pornografía. Ningún hombre normal que no consuma pornografía tiene la fantasía de que entre muchos van a dar satisfacción a una mujer. Esto es una cosa absolutamente enferma y aberrante que solamente puede inspirar la pornografía. Entonces, yo creo que sí, la pornografía es algo que tendríamos que prohibir, que tendríamos que tener el valor de reprimir, porque está destruyendo a nuestras sociedades. Apasionante debate el que me abres, de Prada. Bueno, quería empezar así, provocando un poco. Ya, te tengo más calado. Esto en un día... Pero bueno, lo reafirmo, o sea, lo reafirmo. Por supuesto, yo aquí hablo en términos maximalistas, ¿no? Que ya lo sé. Pero sí que creo que tendríamos que hacer una reflexión profunda al respecto. Que ya lo sé. Esto, bueno, hoy hemos puesto el foco sobre los datos que tienen que ver con menores, pero en la Fiscalía, en la memoria de la Fiscalía, de la que hemos extraído estos datos, hay muchísima información relativa a otros sectores. Por ejemplo, en cuanto a la violencia de género, hay datos muy crudos. A día de hoy en España, de media, una mujer soporta más de 8 años de malos tratos antes de denunciar a su agresor. Y luego hay un dato que no va a gustar a los que chapotean en el supuesto fenómeno de las denuncias falsas porque les desmonta la tesis de arriba abajo. Miguel Ángel Campos. La memoria constata que solo 28 de las 182.073 denuncias por violencia machista de 2022 fueron falsas, lo que representa el 0,0005%. La memoria de la Fiscalía también refleja que el 44% de las 50 mujeres asesinadas por su pareja el año pasado había presentado denuncia previa, cuando el año anterior solo el 23% había denunciado antes a su agresor, que fueron españoles en su mayoría. La Fiscalía advierte además de la falta de medios en las oficinas de atención a la mujer en la mayoría de comunidades autónomas, excepto en Valencia, y muestra su preocupación por las dificultades para visibilizar y denunciar esta violencia en el ámbito rural. La memoria también ofrece otro dato significativo. En España, de media, una mujer soporta 8 años y 8 meses de maltrato machista antes de decidirse a presentar una denuncia. Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. Alberto Núñez Feijóo sigue intentando salir del charco argumental en el que se metió ayer él solo, enfadando a medio PP cuando habló de buscar un encaje al problema territorial de Cataluña. Lo primero que hizo anoche fue enviar unas notas a los periodistas matizando lo que había dicho por la mañana, olvidándose en las notas de noche del concepto encaje del problema territorial, hablando de igualdad entre territorios y demás, pero hoy ha intentado justificarlo diciendo que usó a propósito la terminología independentista. David Junquera. Esta frase es la que ha abierto la caja de los truenos populares. Y debemos de buscar un encaje del problema territorial de Cataluña. Feijóo lleva desde el miércoles tratando de encajar lo del encaje para evitar que se desencaje su liderazgo. Este jueves ha probado así. La utilización de la terminología, entre comillas, si quiere usted independentista, del encaje de Cataluña, que es la que la he utilizado sí, a propósito. Afirma en Antena 3 que usó la terminología independentista para decirle a los independentistas las cosas claras, que el digamos engarce de Cataluña pasa por donde pasa. Quieren hablar del encaje, que es como ustedes le llaman, o es un pacto de Estado o no lo habrá, o es dentro de la Constitución o no lo será, o es dentro de la ley o no lo habrá. A Cuca Gamarra, número 2 popular, como era de esperar, la explicación le ha resultado convincente. Yo creo que ha sido muy claro y muy contundente el presidente Feijóo hoy en explicar qué quiso decir en el día de ayer. A la ministra Montero, como era de esperar también, no le ha quedado tan claro. El señor Feijóo no sabe qué contestar, no sabe qué hacer respecto a los grandes retos que tiene el país. Juanma Moreno ha esquivado la pregunta de si le suena bien esto del encaje. Pues sí, yo creo que estamos todavía a tiempo y pido al Partido Socialista que reflexione. La verdad es que Gamarra sí que ha dado algún detalle más de por dónde iría la solución Feijóo para Cataluña. Que lo que hace falta es hablar de la financiación entre las distintas comunidades autónomas. Fuentes de la Dirección Popular dan por hecho que si tiene oportunidad, Sánchez sacará adelante la amnistía con el beneplácito del actual Tribunal Constitucional. El PP recurrirá a esa amnistía en cualquier caso. Buscar un encaje del problema territorial de Cataluña y utilizar a propósito la terminología independentista para que los independentistas lo entiendan. Lola.
yo creo que Feijóo está un poco desfasado en cuanto al lenguaje independentista, porque lo de encaje no es una terminología independentista, es una terminología del autonomismo, si quieres nacionalista, pero autonomista al fin y al cabo. Lo digo porque es una terminología que hizo muy popular Jordi Pujol, pero que el independentismo no emplea, porque el independentismo no quiere encajar, más bien quiere desencajar, quiere irse. Entonces no es precisamente hablar de encaje, significa encontrar un acomodo, encontrar un estar mejor dentro de España, y entonces eso no cuadra con una tesis independentista. Yo lo que me da la impresión de que el señor Feijóo intenta cambiar el lenguaje, ¿no? Hablar de otra manera sobre el tema territorial, y lo está intentando ya desde hace algún tiempo, y cada vez que lo intenta se le echan encima determinados poderes o aledaños del Partido Popular. Lo recuerdo porque cuando estuvo aquí en el Círculo de Economía, que fue la primera visita que hizo a Cataluña después de ser elegido presidente, dijo aquello de nacionalidad, la nacionalidad catalana, y al cabo de 2 días también tuvo que rectificar cuando la nacionalidad catalana es algo que aparece en la Constitución. Quiero decir, no es cierto que en boca de un líder del Partido Popular nos resulta un poco machocante, pero no está diciendo nada que no sea estrictamente constitucional. Y hoy, al hablar de algo tan inocuo como el encaje, pues ayer le ha vuelto a pasar lo mismo, ¿no? Yo creo que está intentando eso, hacer pues determinados cambios de lenguaje, porque tengo la impresión de que él está esperando que en un futuro quizá no muy lejano, de repetición electoral, sino ahora pues en 1 o 2 años pues vaya bajando Vox y pueda apoyarse en el PNV, y que esto le abra algunas puertas de otros apoyos. Pero es que cada vez que lo intenta, no sé, hay desde luego personas dentro del Partido Popular que se le echan encima, y no es el Partido Popular de Cataluña. El Partido Popular de Cataluña, lo siento, pero ya le gustaría a Alejandro Fernández tener tanta influencia como para hacer que rectifique un líder del Partido Popular de la calle Génova. De Prada. Yo es que creo que Feijóo tiene un vacío cósmico detrás de sus palabras. O sea, no, yo no creo que trate de cambiar el lenguaje o que trate... No, yo creo que él dice cosas vacías, honestamente. Porque claro, cuando utiliza estas expresiones, luego le preguntan que las aclare, pues vuelve a lo de siempre. O sea, pues que todo tiene que ser dentro de la ley, que todo tiene que ser dentro de la Constitución, que todo tiene que ser dentro de no sé qué, y que todas las autonomías tienen que ser iguales y demás, y entonces dices, bueno, entonces ¿de qué estás hablando? ¿Simplemente quieres decir unas palabras más suaves? A mí me parece todo vacuo. Yo creo que sí, la derecha tiene un problema grave con el encaje de Cataluña y de otras regiones o autonomías, o como queramos llamarlo. El término nacionalidades es un término chapucero y demente que se introduce en la Constitución, que es una mala traducción y que además no tiene una tradición constitucionalista seria, ¿no? Es un término ambiguo para no poner naciones. Es todo, en fin, sí es que claro, los problemas vienen de atrás. En realidad los problemas vienen de la Constitución, porque la Constitución plantea un régimen territorial en España que es contrario a la tradición histórica española. Y la derecha siempre está con el sonsonete de libres e iguales. Y este es el grave error de la derecha. No. Los pueblos de España tienen que estar vinculados y ser diferentes. Este es el tema. No es que son diferentes. Claro, pero es que la derecha hace el énfasis en libres e iguales. No tienen que estar libres, tienen que estar vinculados. Y no tienen que ser iguales, tienen que ser diferentes. Y el encaje de Cataluña, como el encaje de otros pueblos españoles, tiene que ser desde la aceptación de esas diferencias, y creando unos vínculos de solidaridad, de hermandad entre los pueblos. Y por lo tanto, y esto ya, claro, naturalmente es opinión personal mía, yo creo
que el sistema o el régimen legal que hay en España impide la posibilidad de crear una auténtica convivencia entre los pueblos de España. Y esto yo creo que nos ha ido llevando a la situación presente, y la derecha no tiene el valor de proponer verdaderamente ese encaje, porque el señor Feijóo lo que hace sí es utilizar esas palabras más suaves, también en el fondo, no nos engañemos, más ambiguas, porque anda que no queda artificial decir lo de la nacionalidad catalana, eso queda súper artificial, es todo falso, es falsote todo, ¿no? Es postizo. No, hombre, no, de verdad, hable a fondo de cómo podemos conseguir que los catalanes no se quieran marchar. Pero habrá que buscar una solución, no habrá que decir el encaje de no sé qué, del problema de la nacionalidad catalana. A mí de verdad todo me parece que es marear la perdiz y decir vacuidades. Munarriz. Yo creo que hay dos cosas. Por una parte, creo que Feijóo está desorientado desde las elecciones, es decir, él contaba con una posibilidad de gobierno apoyándose en Vox o incluso poder llegar en solitario, es decir, va dando tumbos, es decir, ni su aproximación al PNV, ni su aproximación al PSOE, ni los mensajes contradictorios sobre Junts, ni ahora los que está dando sobre Cataluña, dan la sensación de que tenga una idea clara, abre incendios en el seno de su partido, cuando tiene ahora mismo un escenario como para poder tenerlo cohesionado en la crítica a la posible negociación del PSOE con Junts, y en cambio se pierden disquisiciones que no le llevan a ningún sitio. Eso con carácter general. Creo que se está moviendo con mucha torpeza política desde las elecciones, y en segundo lugar creo que Feijóo está teniendo problemas para expresar, digamos, una personalidad política plena. Seguramente de Prada crea que es porque no la tiene, pero en cualquier caso él es un hombre que viene de un punto regionalista también, conservador, que ha llegado a hablar de las características nacionales de Galicia. Yo creo que él tiene una idea sobre la pluralidad interna de España, que probablemente, llevada a una reflexión, se tradujera en un discurso bastante diferente al que podría tener Ayuso. ¿Cuál es el problema que él tiene? Que ahora mismo en la sociedad española, y especialmente en su potencial electorado, lo que está sembrado durante años está muy enrabietado en relación a eso. Yo creo que hay poco margen para introducir ideas de ese tipo, cosas que suenen a condescendientes, porque se ha sembrado mucho discurso homogeneizador y mucho discurso de explotar al máximo el conflicto con Cataluña. Entonces, claro, decir algo tan en realidad insignificante como que hay que buscar un encaje a Cataluña, porque eso en realidad no significa nada, quiero decir, y la rectificación tampoco significa nada, porque decir que es la terminología independentista, cuando ellos efectivamente jamás utilizarían ahora esa, como decía Lola, nunca utilizarían esa terminología, revela simplemente que no sabe qué decir, porque en realidad ahora mismo solamente su electorado solamente está pidiendo un tipo de discurso sobre eso, ¿no? Sobre todo en la España monolingüe, y es un discurso muy cañero en relación a cómo hay que dirigirse al problema catalán, un discurso muy frontal y mucho de conflicto. Hoy le ha preguntado el Congreso al Senado cómo tiene montado el sistema de intérpretes y pinganillos, en previsión de que ya para la investidura de Feijóo a finales de este mes pues esté aprobado ese cambio que va a permitir que en el Congreso los diputados hablen en el idioma oficial que consideren. El Congreso quiere saber cómo funciona esto, donde funciona desde hace más de una década, que es en la Cámara Territorial, en la Cámara Alta, y se lo ha preguntado. Los partidos de derecha están insistiendo en que el uso del gallego, del catalán y del euskera en una Cámara en la que todos los diputados hablan el castellano va a ser una forma de levantar muros, y los partidos de izquierda y los nacionalistas entienden que va a ser una forma de llevar a las instituciones la convivencia normalizada entre lenguas que ya se da en las calles. Hay un cruce de mensajes que es bastante representativo de este debate. Escribía Íñigo Errejón, dice, que el país oficial se parezca más al país real. En el Congreso se podrán usar las lenguas cooficiales. Y le ha contestado a Ana Iris Simón y dice, en el país real, un catalán, un gallego y un manchego hablan entre sí en castellano. Así que en la práctica la medida es lo contrario, hacer oficial lo que no es real. ¿Cómo lo veis vosotros, Munarriz? Yo aquí creo que no es una cuestión que únicamente diferencia izquierda y derecha. Creo que esto sea distinto en las comunidades autónomas donde hay una sola lengua y donde hay dos. En las comunidades donde hay una sola lengua es mucho más fácil ver esto desde un punto de vista de posible pérdida de economía lingüística, de eficiencia en la comunicación. Es decir, cuidado, porque el discurso, o sea, el pinganillo a nivel de sentido común en la conversación del bar lo tiene difícil para resultar convincente entre dos personas que tienen una lengua común. Ahora bien, el marco del pinganillo es un marco perdedor.
O sea, es imposible, hay que salir del marco del Si esto te lo llevas a lo político y ya te preguntas, oye, ¿esto puede salir bien? O sea, en una nación tan complicada, tan hecha, ¿no? tan hecha a martillazos como España, con una historia tan difícil, lo que ha dicho Juan Manuel antes, es decir, somos diversos y además no somos exactamente iguales. Esto puede, bien hecho, porque también hay que hacerlo bien técnicamente, esto tiene que salir bien técnicamente para que pueda salir bien políticamente. Esto puede ayudar realmente a que haya una mejor convivencia, a que se suavicen todas estas tensiones insoportables desde hace ya más de una década. Yo creo que se tienen que dar 2 requisitos para eso. El primero ya lo he dicho ahora, hay que hacerlo bien. Es decir, no puede servir para que el ciudadano, primero que se asoma al Congreso, tenga la sensación de que ahora se entera menos, no se pueden producir excesivas situaciones absurdas o chocantes, y luego políticamente se tiene que hacer con un punto de generosidad, es decir, aquellos a los que les sea, hecha esta cesión. Esto es fundamentalmente una reivindicación de los partidos catalanes y vascos y gallegos. Creo que no pueden traducirlo en un éxito contra aquellos que se oponen, porque entonces se va a crear un clima de guerra lingüística que va a convertir la medida finalmente en otro foco de generación de conflictos. Yo soy partidario, o sea, yo tengo expectativas de que eso salga bien. Me parece que muchas veces tendemos a hacer pronósticos muy alarmistas sobre medidas que pueden parecer a priori chocantes desde el punto de vista del elemental sentido común, pero que políticamente en este país tan suyo acaban saliendo bien. Le daría un voto de confianza, pero creo que hay que hacerlo bien y con tiempo. Quizá las prisas en este punto puedan ser malas consejeras. Juan Manuel, Lola. Vamos a ver, yo creo que es contrario al sentido común, ¿no? Cojo el relevo a Munarriz y digamos que de alguna manera sí afirmo que es contrario al sentido común. Es decir, yo creo que es la conversión de un foro en donde hay una lengua común en un guirigay, en una torre de Babel. Y además, sobre todo, me parece una medida cosmética y falsorra. Yo creo que si se quiere reconocer la importancia de las lenguas, de todas las lenguas españolas, lo que hay que hacer es potenciarlas, por ejemplo, desde la escuela. Es decir, que exista la posibilidad de estudiar catalán, gallego, euskera en el resto del territorio, en aquellas regiones en donde estas lenguas no son lenguas oficiales. Que exista la posibilidad y se potencie el acceso a las culturas gallega, vasca o catalana. Pero claro, esto exige muchísimo más esfuerzo, muchísimo más dinero, muchísima más seriedad. A mí esto del Congreso, la verdad es que me parece un pitorreo, honestamente. Porque yo cuando veo a los políticos vascos, gallegos o catalanes que van a Francia, pues me harté, por ejemplo, a ver entrevistas al señor Puigdemont durante estos años de su exilio, ¿no? Es un hombre además que tiene una gran facilidad de lenguas. Daba gusto oírlo hablar en francés, daba gusto oírlo hablar en inglés. Entonces, hombre, es un poco ridículo que en el Congreso de los Diputados establezcamos un guirigay, ¿no? Yo soy un gran defensor de las lenguas catalana, vasca y gallega, y creo que es bastante lamentable el desconocimiento que desde Madrid o desde Andalucía se tiene de estas lenguas. Bueno, pues intentemos que estas lenguas se incorporen, por ejemplo, a los planes educativos, ¿no? Pero a mí esta medida, de verdad, o sea, me parece una medida ante la galería, me parece un postureo inane, completamente inane, y además a lo que va a contribuir es que a ese lugar, a ese foro en donde se supone que nuestros representantes políticos van a persuadir al oponente, lo que pasa es que hemos olvidado la finalidad fundamental de los parlamentos, ¿no? Que era un señor que se subía a un estrado y trataba de convencer a quienes no tenían su misma opinión. Pues hombre, yo creo que utilizar lenguas distintas cuando existe una común, a mí me parece disparatado. Lola, ¿cómo lo ves? A ver, yo estoy muy de acuerdo en que en las escuelas y en los programas educativos se tenía que haber incluido desde hace mucho tiempo, se debería incluir el posible estudio de las lenguas, del resto de lenguas del Estado. Es que, en fin, me parece que además es hurtarle a la gente de la posibilidad de ampliar unos conocimientos que
son nuestros, ¿no? Que tenemos que protegerlo y que nos enriquece. Eso, lo que pasa es que veo muy difícil hoy en día poder conseguir algo así, con las discusiones que tenemos en este país sobre las leyes educativas. No me quiero imaginar si se introdujera esto. Entonces, lo del Congreso, es verdad que es mucho más sencillo entenderse en castellano, sí, pero es que a veces lo que es sentido común y racional no lo es todo. Y hay una cosa que también son los sentimientos, y si la Cámara, el Congreso es una Cámara de representación, pues creo que tiene su valor representar también esas lenguas que para mucha gente son su lengua materna y con la que se identifican y con la que tienen una relación especial. Porque una lengua no es solamente un instrumento para comunicarse. Es también pues aquella forma de expresión con la que te identificas, pues para pensar o incluso para soñar, ¿no? Entonces, cuando uno tiene su lengua materna es otra, poder expresarse y poder estar representado en la Cámara que nos representa a todos, a mí me parece bien. Yo creo que el problema ha venido por la prohibición que se ha hecho durante tantos años de esas lenguas. Si durante este tiempo no se hubiera prohibido el uso de las lenguas cooficiales, probablemente de motu propio los diputados, para ser más eficientes a la hora de hacer llegar su discurso, pues probablemente habrían utilizado alguna expresión, alguna frase, pero en su mayoría se hubieran expresado en castellano. Claro, durante mucho tiempo es que se han prohibido. En el lugar donde se representa a todos los españoles, las lenguas que son parte de una riqueza cultural española no se podían utilizar. Entonces ahora pues se intenta revertir eso pues por la vía de máximos. Dadme un segundo porque tenemos una noticia vinculada. Saben los oyentes cómo el PSOE está intentando por todas formas que se recuenten los 30.000 votos nulos de las elecciones generales en Madrid, porque el PSOE cree que ahí puede conseguir recuperar el escaño que finalmente terminó cayendo del lado del Partido Popular, y es un escaño clave para ellos, porque si lo recuperaran en Madrid les bastaría con la abstención de Junts, en lugar del voto a favor de Junts, claro. Que los de Puigdemont se abstengan, a que voten a favor, pues el precio baja considerablemente. Entonces el PSOE está intentando que se recuente como sea esos 30.000 votos nulos de las elecciones. Lo pidieron a la Junta Electoral Provincial, les dijo que no. Lo pidieron a la Junta Electoral Central, les dijo que no. Lo pidieron al Tribunal Supremo, el Supremo dijo que no, y ahora lo piden al Tribunal Constitucional. Esta semana hemos sabido que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite esa petición, que no estaba claro siquiera que la fuera a admitir, y la semana que viene sabremos si el Tribunal Constitucional dice si recuéntense esos votos o no se recuenten, con el argumento de que tienes que llevar algún tipo de prueba o algún tipo de sospecha fundada de que ha habido tongo para que te recuenten los votos. Eso es lo que sostienen quienes dicen no hay por qué recontar, porque si no estaríamos recontando toda la vida todas las urnas. Bueno, la ponente de la decisión que se tome la semana que viene es una magistrada del Tribunal Constitucional. Fue una de las últimas en entrar en el Tribunal Constitucional, y hasta meses antes a entrar en el Tribunal Constitucional era alto cargo de la Moncloa. Y el Partido Popular ha anunciado esta noche que la va a recusar. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Joder, sí, no sé si se ha entendido, Mariela, yo creo que sí. Se ha entendido perfectamente. Se ha entendido perfectamente. Estaba yo aquí, a ver cómo cuento esto. Ha quedado clarísimo. Como dices, el PP está ultimando un escrito para recusar a la magistrada del Tribunal Constitucional, Laura Díez. Esta magistrada es ex alto cargo de Moncloa, y el PP busca apartarla de la resolución del recurso del PSOE que pide la revisión de los 30.000 votos nulos de Madrid el pasado 23J. Según han confirmado fuentes de Génova a la cadena SER, la recusación se presentará de manera inminente. Además, nuestro compañero Miguel Ángel Campos, que ha consultado a fuentes del tribunal, nos dice que esa recusación, aunque prospere, que habrá que verlo, no va a provocar retrasos en el pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión de los votos nulos. Una decisión, Aimar, que sí o sí debe producirse antes del 16 de septiembre para cumplir con los plazos que marca la ley electoral. Por tanto, a lo único que va a obligar la recusación en caso de producirse es a
trabajar más rápido para decidir en un sentido o en el otro sobre esa recusación, pero no va a alterar los plazos. Además, Aimar, esa recusación de prosperar tampoco cambiará la actual mayoría de la Sala Segunda, porque en cualquier caso seguiría siendo progresista. Mariela, gracias, buenas noches. Buenas noches. Manu Carreño, muy buenas noches. Hola, Aimar. ¿Con qué abrimos el larguero? Pues abrimos con un montón de cosas. Tenemos a alguna tendrás que poner por encima, digo. Pues esta misma, por ejemplo, si te parece bien. Raúl González Blanco está a punto de ser entrenador del Villarreal. Sabes que han echado aquí, que se tiene hace unos días, y le han hecho una oferta al que todavía es entrenador del Castilla. Se lo está pensando, pero parece que está más cerca del sí que del no. En el Madrid no le pondrían ningún problema si finalmente decide aceptar la oferta del Villarreal. Lleva 5 años en el Castilla. Y luego estaremos también con la previa del Georgia-España de mañana. Fíjate qué días llevamos. Pues mañana juega la selección. Ha dado rueda de prensa a Luis de la Fuente, le han preguntado por el despido de Jorge Vilda, ha dicho Georgia. Le han preguntado por Ramos, que ayer habló diciendo me gustaría volver a la selección, y ha dicho Georgia. Le han preguntado por Georgia. Así que la palabra del día hoy en el larguero será Georgia. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, ropa de entretiempo, ya estamos en ese momento del año que duran prácticamente lo mismo los días que las noches. Eso quiere decir que si esta tarde ha hecho calor, la próxima madrugada y mañana primeras horas va a hacer algo de frío en el interior y pueblos de montaña, fresco cerca del litoral, donde aún tendremos temperaturas, sobre todo en el Mediterráneo y Canarias, por encima de los 20 grados en lo que respecta a las mínimas. Y mañana, mucho sol en el conjunto del país y de nuevo calor con temperaturas parecidas a las de hoy. Mucho sol y calor, pero también tormentas. De hecho, a esta hora todavía descargan en el interior de Galicia, en Castilla y León, Extremadura. Están saliendo también algunos focos de tormenta en Castilla-La Mancha. La mayoría desaparecerán durante la noche, quedarán algunas en Castilla y León y mañana por la tarde volverán prácticamente a los mismos sitios que hoy. Nos vamos mañana a Tenerife, hora 25 desde Santa Cruz. ¿Qué me llevo? Bueno, la mínima ahí está siendo todavía un poco alta, alrededor de los 25 grados, y para el sitio que es, que no suele hacer mucho calor, para la tarde ropa de verano completamente porque se pasará de los 30 grados. Apuntado queda. Hasta mañana, Carbón. Adiós. Una red pública. Es hoy en Infolibre que Santiago Abascal, el líder de Vox, vuelve a incumplir la norma que obliga a los diputados a declarar sus intereses económicos. Sí, además le sale gratis. Es decir, hay un escrito de la Oficina de Conflictos de Intereses que, sin mencionar a Vox, ya deja claro que así no se hacen las cosas, pero la reitera. Es decir, yo creo que esto tiene que tener consecuencias. Los mecanismos de transparencia me dan la sensación de quedarse en muchas ocasiones en papel mojado. Me gusta la argumentación que da Abascal. Dice, ninguna de las actividades desarrolladas por mí durante los 5 años anteriores a la obtención del mandato parlamentario podrá condicionar mi actividad política. Porque yo lo digo. No, en cuanto que ésta se desarrollará siempre al servicio del interés superior de España. Claro, tu palabra, pero es que la obligación es que digas, es decir, con quién has estado relacionado para que los ciudadanos puedan valorar. Deja que juzguemos los demás, ¿no? Claro, deja que juzguemos los demás. Bueno, hay noticias que atrapan por el titular, pero luego nos dejan con muchísimas preguntas. Es lo que nos ha pasado hoy en la redacción con la noticia científica que ha atravesado la tarde, y es que un grupo de investigadores chinos, y entre ellos un español, Miguel Ángel Esteban, han conseguido crear dentro del embrión de un cerdo un pseudo riñón humano, un esbozo de riñón humano. Es un paso más en el camino muy controvertido que siguen algunos científicos de buscar la forma de que en un futuro podamos crear órganos humanos viables dentro de animales. Poder crearlos en animales para sacarlos y ponérselos a un humano sin necesidad de que ese humano espere a que otra persona muera para trasplantarse. Eso está lejísimos, no sabemos si algún día llegaremos a eso, es un camino que plantea enormes dudas éticas, pero la noticia que hemos conocido hoy, esos pseudo riñones cultivados en embriones de cerdos, vuelve a plantear el escenario hipotético. Luis Montoliu, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas, vicedirector del Centro Nacional de Biotecnología. ¿Usted qué conclusiones saca de este riñón humanizado, no totalmente humano, dentro de un embrión de cerdo? Pues mira, yo creo que tú lo has explicado muy bien, porque hay noticias que uno se cuestiona. No tienes que ser necesariamente experto en la materia, y uno se cuestiona, ¿por qué hacemos este experimento? Porque queda claro que en estos momentos la tecnología nos permite hacer muchos experimentos. Por ejemplo, ¿no? Introducir células madre humanas dentro de un embrión deficiente de cerdo, que habitualmente no desarrollaría riñón, y esperar que el riñón de ese feto de cerdo surja a partir de las células madre humana. Esto lo podemos hacer. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es ¿para qué queremos hacerlo?
La idea que presentan estos autores y sus antecesores es que en un futuro ese riñón que nace en un feto que se está desarrollando de cerdo pueda usarse para un trasplante para una persona que lo necesite. Y esto, que es una idea pues bien intencionada, la realidad es que estamos muy lejos, y lo has dicho también muy bien. Estamos muy lejos porque un riñón, un hígado, un corazón, un páncreas, cualquier órgano de los que tenemos, tiene muchos tipos celulares. De nada sirve que digamos, es que la mitad de las células de ese riñón son células humanas. Bueno, estupendo, pero es que la otra mitad siguen siendo células de cerdo. Por lo tanto, si ese riñón, mitad cerdo humano, mitad cerdo, lo trasplantáramos, pues sería inmediatamente rechazado. O sea, el cuerpo humano en ningún caso llegaría a aceptar órganos creados con parte de células animales, por pocas que fueran. No. En absoluto, porque cualquier rastro de célula animal, en este caso célula de cerdo, sería inmediatamente rechazada, a no ser que se utilizaran los cerdos, que son muy peculiares, que se utilizan, por ejemplo, en los xenotransplantes, que son cerdos modificados genéticamente, que están expresamente preparados para que los órganos no se rechacen. Pero aquí lo que queremos es que si cualquiera de nosotros tuviéramos un problema, pues que tuviéramos un cerdo que pudiera hacernos un riñoncito, que nos pudieran reparar y sustituir el nuestro. Entonces, esto estamos todavía muy lejos. Si realmente lo que queremos es estudiar cómo unas células madre de una especie son capaces de colonizar el feto en desarrollo de otra, pues yo creo, sinceramente, os lo digo, yo creo que podemos hacer este experimento con especies que suscitan menos problemas éticos, ¿no? Por ejemplo, una rata dentro de un ratón o un ratón dentro de una rata. O sea, ¿qué necesidad hay de hacer este experimento con células humanas madre dentro del cerdo? Porque ahí nos estamos metiendo en un camino que tenemos que reflexionar sobre ello. ¿A usted qué dilemas éticos le plantea? Claro, ¿a partir de qué porcentaje de células humanas un cerdo deja de ser un cerdo? ¿A partir de qué porcentaje de células humanas aquel animal quimérico resultante merece una protección especial más allá de lo que fuera si sería un cerdo? ¿Cuándo controlamos si esas células pues van a colonizar, como también ha sido el caso, con poca frecuencia, pero han colonizado también el cerebro y las gónadas, es decir, para que nos entiendan, los testículos y los ovarios, para que puedan transmitir esto a la descendencia? Yo creo que los riesgos son tan importantes que no compensan los beneficios. Realmente la bioética, la ética, lo que nos plantea es decidir, vamos a hacer este experimento, pero tienen que estar justificados los fines y en cualquier caso los beneficios tienen que superar a los riesgos, y no es el caso. Esta es mi opinión. Entiendo que hay otras personas que piensan que esto es un gran avance científico. Yo creo que esto ya lo habíamos probado en otros tipos de artículos, en otros experimentos similares. Yo creo que si lo que hay que hacer es investigar cómo las células madre de una especie son capaces de progresar dentro del feto de otra, pues sinceramente, Mar, no creo que sea necesario hacerlo todavía con células humanas, porque nos estamos metiendo en un jardín del cual todavía no controlamos las cosas y las consecuencias, ¿no? Entonces creo que esto es la prudencia que nos explica esta reflexión ética, nos hace pensar, oye, pues probablemente si en el futuro quisiéramos desarrollar este tipo de experimentos, pues vayamos a aprender esto con unas especies que susciten menos problemas éticos, ¿no? Vamos a ver, esto es espectacular y esto os ha hecho pues introducir una pieza en vuestro programa y esto obliga a titulares, ¿no? Pero más allá de los titulares, yo lo que voy es a lo que realmente es al meollo de la cuestión, ¿no? Porque muchas veces la pregunta que nos tenemos que hacer es, vale, estoy de acuerdo, podéis hacer este experimento, nos habéis demostrado que tenéis un control embriológico y sabéis hacer y convertir estas células. Pero realmente, ¿para qué lo habéis hecho este experimento? Lluís Montoliu, investigador del CSIC, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te sugiere esto, Lola? Yo es que me ha recordado aquello de la oveja Dolly, ¿no? De la clonación de la oveja, que debe hacer como 20 y tantos años, y
y no sé si os acordáis que en aquel momento parecía que esto de la clonación iba a ser casi instantáneo, ¿no? Que íbamos a poder con células incluso de personajes muertos, en fin, se especulaba con muchas cosas de que íbamos a poder clonar personajes de la historia o incluso, por supuesto, personas hoy en día, pero al final todo aquello acabó quedando. Supongo que los científicos aprendieron de aquel experimento. Quiero pensar que sí, pero todas las elucubraciones que se hicieron al final no han quedado en gran cosa. Yo no entiendo de estos asuntos, me declaro absolutamente no legos, no, pero apasionados. Pero sí, pero es que es un ámbito que no solo por las cuestiones éticas, sino también por las científicas, ¿no? Porque abre unos campos y unas posibilidades impresionantes, ¿no? Yo las científicas obviamente se las dejo a ellos, pero las éticas me apasionan. De Prada, ¿cómo Sí, lo ves? Sí, bueno, las científicas, yo dudo mucho que esos animales sean, esas quimeras de laboratorio sean viables, honestamente lo dudo mucho. En cualquier caso, estos científicos lo que demuestran es que no han leído una maravillosa novela de H.G. Wells, Herbert George Wells, en La isla del Doctor Moreau. Ahí ya se nos cuenta esto. En La isla del Doctor Moreau, como nuestros oyentes saben, pues un doctor ensoberbecido decide crear quimeras, convertir a los animales en hombres. En el caso de la novela de Wells, pues naturalmente no podía soñar con la existencia de células madre o este tipo de manipulaciones genéticas, ¿no? Lo hacía por las bravas, ¿no? Incorporándoles órganos humanos a los animales. Pero la novela nos enseña bastante, ¿no? Aparte de ser muy entretenida. Y claro, la novela acaba como el Rosario de la Aurora, ¿no? Quiero decir que en realidad todos estos grandes, no sé si adelantos científicos o más bien especulaciones científicas, creo que siempre parten de una consideración bastante inexacta, yo diría que fantasiosa, primero de las propias posibilidades de la ciencia y segundo de la naturaleza humana, de la naturaleza de los animales, de las incompatibilidades que existen. Y en líneas generales me parece que sí, que es quimérico, ¿no? Por utilizar la palabra en su doble sentido, ¿no? Me parece apasionante que la ciencia siga usando el concepto de quimera para referirse al organismo híbrido, ¿no? La quimera se lo leía hoy Ansede, claro, viene de ese organismo mitológico que tenía cuerpo de cabra, cola de dragón y cabeza de león. Sí, y a día de hoy la ciencia se sigue refiriéndose a organismos híbridos como quimera. Pero es que las quimeras precisamente se caracterizan porque son quiméricas. Es decir, luego de la palabra quimera hemos derivado quimérico. Y la realidad es que lo son, porque es que yo, repito, no soy científico, pero es que yo no creo que un cerdo pueda crecer con órganos humanos. Munarriz. Y además Ansede hace que te lo pases bien leyendo estas cosas. Ansede es el mejor. Manuel Ansede, periodista del País. Yo creo que la perspectiva cierta y próxima de salvación de vidas humanas pues puede, digamos, bajar las cautelas que pueda haber en cuanto a los conflictos éticos y tal. El problema es que, y también escuchando Montoliu, no da la sensación de que estemos todavía cerca de una plasmación real de los resultados, ¿no? Y hacer una hibridación ahí tan conflictiva en una fase que todavía parece preliminar, pues plantea dudas, pero claro, supongo que esto también se ve y se oye distinto, ¿no? Desde una unidad de diálisis, ¿no? O con la perspectiva de que te puedan mejorar la vida a través de estos avances, ¿no? Dejadme que sume una voz más al programa, que es la de un colaborador de Hora 25, que hoy se va a ir a la cama respirando bastante más aliviado que ayer. Daniel Bernabé, buenas noches. Buenas noches, amigos, ¿qué tal estáis? Estupendamente, pero supongo que tú mejor, porque el juez ha archivado la demanda que te puso Marcos de Quinto, el exdiputado de Ciudadanos, el empresario millonario. Te pedía 25.000 euros por un texto satírico que escribiste en redes sociales sobre un hombre de ficción apellidado de Quinto y que él consideró que era un atentado contra su honor y te pedía 25.000 euros. Y el juez dice que no. No, que no. Efectivamente, estoy muy contento por lo que me toca, pero también porque creo que esto es una victoria colectiva para la libertad de expresión.
para evitar que esta gente que, bueno, pues tiene mucho dinero se piense que puede decirnos a los que escribimos lo que podemos escribir y cómo podemos hacerlo. Entonces, en ese sentido, bueno, creo que es un día para que lo celebremos todos. Esto, además, ellos lo camuflan en una demanda al honor, que es una demanda del honor de los Prizzi. Esto es un intento claro de intimidarnos y bueno, de intentar que solo hablemos en los términos que ellos quieren. En cualquier caso, puede recurrir todavía. Puede recurrir todavía, efectivamente. Pero mira, hoy he querido hacerlo público, sobre todo pues para que la gente lo supiera, que no hay que agachar la cabeza, que hay que mirarles de frente. Y bueno, y sobre todo porque creo que hoy he recibido muchísimas muestras de apoyo y afecto. La gente se ha alegrado por esto. Te decía que intentan intimidar, y siéndote sincero, a veces lo consiguen, O sea, cuando estos meses uno se acuesta por las noches, algunas veces se pregunta el por qué se meten estos líos. O sea, que en cierta medida, lo que pasa es que luego te despiertas por la mañana y recuerdas que bueno, pues que ser escritor es esto. Es también poner palabras a todo aquello que no nos gusta y bueno, pues teniendo en cuenta que a veces puede tener consecuencias que son este tipo de juicios que tratan de amedrentar, ¿no? Efectivamente. Oye, ¿tienes la maleta hecha, Bernabé? Que nos vamos mañana a Tenerife. Tengo la maleta aquí abierta, haciéndola me pilláis ahora mismo. Mañana, edición especial de Hora 25 desde la Fundación Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife. Hasta mañana, Bernabé. Hasta mañana. En Hora 25 nos gusta estar cerca de lo que pasa y también cerca de ti. Por eso, una vez más, salimos de la radio. Comenzamos la temporada viajando a uno de los lugares que ha sido noticia este verano por el repunte de la inmigración y por sufrir el incendio más devastador de sus últimos 40 años. Este viernes, Hora 25, con Aimar Bretos desde Tenerife. Colabora Fundación Caja Canarias, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife. Cadena SER, el poder de la conversación. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Técnica del golpe de Estado. Durante los últimos años, las nuevas generaciones de politólogos y a través suyo todos los demás ciudadanos hemos utilizado de forma generalizada el concepto de democracias iliberales. Con él se describen aquellos regímenes que celebran elecciones más o menos libres, pero que luego se olvidan del resto o de parte de las características de las sociedades abiertas. Por ejemplo, la escritora e historiadora estadounidense Anna Applebaum nos ha enseñado mucho de ello en sus reportajes y libros. En los últimos meses se ha dado un paso atrás. A las democracias iliberales se han unido de nuevo los golpes de Estado tradicionales, generalmente militares, aunque no solo. El continente africano está siendo el principal testigo de ellos, pero no el único. Algún país centroamericano sufre del mismo mal. Se ha perdido la vergüenza. Cuando se cumplen 50 años del terrible golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile, que marcó para siempre a una generación, parece que tendremos que volver a leer el manual clásico Técnicas del golpe de Estado del periodista italiano Curzio Malaparte, aunque solo sea para refrescar la asignatura y entender lo que sucede. Punto y 25. Y nos vamos. Amanecí otra vez entre tus brazos. Nos vamos nosotros, pero ya está por aquí Manu Carreño. Hola de nuevo. Hola de nuevo, Aimar. Vamos a hablar de la huelga de la Liga F, que debería empezar este fin de semana, la Liga de Fútbol Femenina. Después del éxito de ser campeonas del mundo hace 2 semanas y media, decíamos todos que sería un punto de inflexión seguramente para el fútbol femenino en España. Pues la primera en la frente. Iba a empezar el fin de semana la Liga y no empieza porque no hay acuerdo entre los sindicatos y la patronal. Y hablaremos también, y nos va a contar más detalles Antón Meana, de la nueva seleccionadora, que es Montse Tomé, que ha ocupado el puesto de Jorge Vilda, a quien ven la mayoría de las jugadoras con buenos ojos, ven con buenos ojos ese cambio. Sí, pero piden antes que piden más. Correcto, no eso es. Ponen más condiciones y piden más cambios, y ahora vamos a dar más detalles y ampliar la información. Venga, lo escuchamos ahora, Manu. Chao, Aimar. Adiós. Apareció la luna y entró por tu ventana. Lola García, Ángel Munarriz, Juan Manuel de Prada. Hasta la semana que viene, amigos. Luego pronto. Buenas noches a todos. Descansen, señores. Hasta mañana. Adiós. Yo me volví a meter entre tu brazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.